Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hoy comentamos la situación nada tranquila ni nada tranquilizadora en uno de los países de la Unión Europea que últimamente está despuntando bastante dentro de la misma. De hecho, esto creo que ya lo comentamos en uno de los informes habituales, y es que Polonia ahora está tratando de hacerle competencia a Alemania, puesto que Alemania, en primer lugar, económicamente no está nada bien, las sanciones rusas funcionan, y a todo esto no solo en Alemania, las cosas no van muy allá. Países Bajos últimamente tampoco es que pueda mostrar una excelente situación económica que digamos, y bueno, pues supongo que los líderes europeos sabrán bien lo que se hacen. Y claro, como Polonia no podía superar a Alemania en lo económico, ahora está intentando conseguir eso mismo, pero por lo militar, porque es algo así como el socio barra esclavo más fiel de la OTAN dentro del conjunto de la Unión Europea. Antes, de hecho, este país era poco menos que uno de los más apestados. O sea, desde la Unión Europea estaban intentando cambiar que si unas leyes polacas, que si otras, y ahora no vemos prácticamente nada de eso. Polonia es algo así como la nueva estrella de la Unión Europea, y pues en ese sentido también se ha convertido en uno de los apoyos más fuertes de Ucrania dentro de la misma. Recientemente en mi canal de Vaya Geopolítica, donde os invito a seguirme para más análisis geopolíticos en profundidad, hicimos precisamente uno de esos análisis geopolíticos en profundidad sobre la situación, sobre esa especie de crisis matrimonial que ahora mismo está ocurriendo entre Polonia y Ucrania. Y es que lo que antes parecía una relación absolutamente idílica, ahora nos está mostrando una brecha bastante considerable. Y es que desde Ucrania pues han lanzado recientemente algunos reproches hacia Polonia, desde Polonia respondieron, y además no podemos olvidar ese asunto del grano ucraniano, que no solo afectaba a Polonia, sino también a otros países de la Unión Europea, Hungría, Eslovaquia. Esto también lo analizamos en más de una ocasión. Es tan sencillo como que dentro de la Unión Europea hay unas normas que hay que cumplir sí o sí. El grano ucraniano y los productos agrícolas que vienen de Ucrania en general no tienen que cumplir ninguna de esas, así que no compiten en igualdad de condiciones. Y claro, los que sufren en primer lugar son los agricultores de esos países que sí pertenecen a la Unión Europea, o sea, Hungría, Eslovaquia, Polonia, países por los cuales transita el grano ucraniano y donde se queda una considerable parte del mismo. Recordemos que mientras Rusia se mantenía dentro del acuerdo del grano, la Unión Europea había llegado pues a una especie de acuerdo con dichos países para que dejaran pasar el grano ucraniano sin que pues acabara vendido en esos mismos países. Cosa curiosa, ¿verdad? De hecho, esta es una de las razones por las que Rusia se salió del acuerdo del grano, y es que en principio dicho acuerdo está para paliar el hambre en el mundo, pero al final el 70% del grano, bueno, de hecho bastante más, pero vamos a ser minimalistas, el 70% como mínimo de todo el grano ucraniano al final no iba a los países más pobres y necesitados, sino que se quedaba en los países de recursos, digamos, medios, medio altos y altos, y la gran mayoría se quedaba dentro de la misma Unión Europea, siendo el país más beneficiado, ese sí, fuera de la Unión Europea, Turquía. Esa era una razón. La otra era el hecho de que Rusia, pues en principio dentro de ese acuerdo del grano, lo que tenía pactado era que la Unión Europea también quitara las restricciones para algunos productos agrícolas y sobre todo fertilizantes que venían de dicho país, productos que a todo esto también necesitan en grandes cantidades en esos países africanos para, oh sorpresa, no pasar hambre. Pero como eso del hambre en realidad no le importa absolutamente a nadie, siento decepcionar a aquellos que creían que en la Unión Europea eran algo así como seres de luz, ¿no?, que están luchando por la paz y la extinción del hambre en el mundo, pues no.
Y claro, pues ese acuerdo estaba funcionando hasta que Rusia se salió del mismo y de hecho ahora se están produciendo ataques de Rusia contra objetivos estratégicos de infraestructura portuaria de Ucrania, principalmente en las ciudades de Odessa y Nikolaev, pero también están siendo afectados otros puertos del país de Ucrania. Y Polonia, en ese sentido, dijo que ya que el acuerdo del grano ya no estaba allí, pues el grano ucraniano no pasaba de ninguna manera por el territorio polaco, porque aseguran desde Polonia el interés de la población polaca es mucho más importante, madre del amor hermoso, ¿no? Lo que están diciéndonos que todas las demás cuestiones, incluida la buena relación con Ucrania. Entendemos esto desde Ucrania no gustó, de hecho intentaron presionar para que la Unión Europea metiera a Polonia en vereda, pero sea como fuere, pues la brecha está ahí y a los rencores y los reproches varios le añadimos también el acuerdo del grano. Pero aquí no venimos sola y únicamente a hablar de la actualidad polaco-ucraniana, sino sobre todo y por encima de todo de la actualidad polaca que últimamente no pasa por sus mejores momentos. Y es que recordemos que recientemente, a raíz de lo ocurrido en Rusia el día 24 de junio, pues se produjo una especie de mudanza del PMC Wagner, ese grupo militar privado ruso, directamente a Bielorrusia, que hace frontera con Polonia y también con algunos países bálticos donde la situación tampoco es que sea demasiado halagüeña debido a esta misma cuestión. Pero en Polonia lo cierto es que desde precisamente esa mudanza, desde la finalización de la misma, desde que comprendieron que no había más narices que aceptar al PMC Wagner dentro de Bielorrusia y además entrenando al ejército bielorruso, comenzaron a entrar en una especie de histeria absoluta. Fijaos hasta qué punto llega la misma, que el ejército polaco ha comenzado una operación de contención en la frontera con Bielorrusia. Habla el ministro de Defensa del país. Decidí establecer un grupo de trabajo militar en la operación con el nombre en código Rengao. Por favor, lean el nombre al revés. Rengao / pues ya sabéis exactamente a qué me refiero cuando hablo de la absoluta histeria polaca que se ha desatado en relación a la cercanía del PMC Wagner. La tarea de los soldados será entrenar al ejército polaco aquí en el campo, en la provincia de Voivodato de Polaski, y formar una reserva en el caso de que la situación en la frontera entre Polonia y Bielorrusia se deteriore. En esta operación participarán hasta 4.000 soldados del ejército polaco. Esto lo comentamos con una sonrisa porque no sé hasta qué punto deberíamos darle ni siquiera un mínimo de seriedad, puesto que sería una absoluta locura pensar que el PMC Wagner podría invadir Polonia a través de Bielorrusia, formando Polonia parte de la OTAN y además pues dándole a Polonia esa tremenda alegría, puesto que es precisamente desde Polonia desde donde tanto buscan esa confrontación directa con Bielorrusia, o bueno, en definitiva con Rusia. Ya sabemos que Rusia tiene un tratado firmado con Bielorrusia, así que si se produce alguna agresión contra el territorio bielorruso, Rusia tendrá que necesariamente intervenir, así que pues hablando de que el ejército polaco podría invadir Bielorrusia o actuar contra Bielorrusia, eso nos lleva al hecho de que necesariamente Rusia también estaría dentro del conflicto. Y desde Polonia, pues cuando llegaron los famosos 2 misiles supuestamente rusos al territorio polaco, vamos, si es que les faltó tiempo decir que eran misiles rusos, aunque al final resultaron ser misiles ucranianos, tuvieron que presionarles directamente desde la OTAN, lo reconocieron desde la OTAN, lo reconocieron desde Estados Unidos y presionaron a Polonia para que desde Polonia también terminaran reconociendo que efectivamente no eran misiles rusos, cosa que desde Ucrania no reconocieron jamás. Y es precisamente ahí donde quería llegar, porque en parte pues efectivamente se trata del hecho de que en Polonia están muy asustados en cuanto a la presencia del PMC Wagner cerca de sus fronteras, pero también hay otra parte muy importante, y es que están aprovechando dicha presencia para seguir pues caldeando el ambiente y llevarlo en algún punto, ojalá para ellos, a la confrontación directa con Rusia. Y en este sentido ya se ha expresado también el ministro de Defensa de Bielorrusia. Se ha declarado la creación de una agrupación de 300.000 efectivos de la OTAN en un alto grado de preparación para el combate en el flanco oriental de la alianza
por una razón. Obviamente no estará destinada a la defensa, sino a un ataque sorpresa y la cobertura de despliegue estratégico de las principales fuerzas de ataque del bloque político-militar occidental. Pero aquí hay un matiz importante: este ejército se creará principalmente a partir de la población de Europa, es decir, una vez más la población de otros estados morirá por los intereses estadounidenses, como siempre suele suceder. Además, los pueblos europeos ni siquiera entienden qué destino les espera. Las protestas y discursos individuales en Francia, Alemania, Italia y Polonia y otros países son más bien una excepción a la regla. Se habla de los discursos individuales, o sea, no se habla en ningún momento de los gobiernos de dichos países. Una gran parte de la sociedad europea está influenciada por la propaganda y se prepara tranquilamente para sacrificarse en aras de los intereses de otros. La presencia de tales intereses y el enfoque de las élites occidentales en una guerra a gran escala se evidencia en los pasos dados para desmantelar la arquitectura internacional de seguridad y control de armas. Hoy, este sistema, que impide que el occidente colectivo implemente planes agresivos a gran escala para el desarrollo militar, ha sido completamente destruido. Es decir, sus manos están desatadas y no es casualidad que Polonia declare planes para crear el ejército más poderoso de Europa. Y a esto habría que añadirle también otras declaraciones muy importantes. Todo el mundo recuerda las declaraciones de la ex canciller alemana Angela Merkel sobre la importancia de los acuerdos de Minsk en la preparación de la agresión contra Rusia. En enero de este año, la jefa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, que rápido se olvidó esto, por cierto, incluso declaró que en la actualidad la OTAN ya está en guerra con Rusia, lo cual es una realidad. Lo único que impide que las estructuras de poder de los países de los 1.000 millones de oro desaten una guerra a gran escala es la amenaza de una respuesta nuclear a sus acciones. No es coincidencia que la República de Bielorrusia considere el regreso de las armas nucleares tácticas a su territorio como un factor efectivo en la disuasión estratégica. Es decir, teniendo en cuenta tanto las declaraciones hechas desde Polonia y la retórica que se está siguiendo desde Polonia en general, como este análisis hecho desde Bielorrusia, nos estamos acercando muy probablemente a un enfrentamiento pues prácticamente abierto. Ahora ya estamos presenciando esa guerra de la OTAN contra Rusia que solo transcurre en suelo ucraniano, pero hay países como Polonia muy interesados, yo diría incluso interesados de más, en que la guerra al final termine escalando hasta llegar a una confrontación absolutamente directa, porque eso les permitiría a ellos subir muchísimas posiciones dentro de la jerarquía tanto de la Unión Europea como de la OTAN. Ya me diréis hasta qué punto todo esto os parece más o menos probable y si las armas nucleares pues terminan al final desempeñando, ¿no?, ese papel disuasivo para el que en realidad estuvieron pensadas, salvo la vez que Estados Unidos las utilizó, el único país en el mundo, contra Hiroshima y Nagasaki. Otro hecho que también se le olvidó muy pero que muy rápido, ya no solo a la propaganda occidental, sino al propio país de Japón.